viene bajando el gran conocedor de la música universal. Su lema: cualquier pasado es mejor. Pero a pesar de ello, se ha reconciliado con la música del presente. Él es el padre de la parroquia del rock and roll, conocido también como el Mud Beach. Llega con ustedes el HDSPM mayor. Con ustedes el amo del retrack. Él es el tío Go. ¡Ahí viene el Gabito! ¿Quién, monólogo? ¡Ahí viene el Gabito! ¿Quién, monólogo? Hoy va a ser no va a ser un monólogo, digamos que hoy viene invitando como a... Hoy va a dejar hablar a Jordi Rosado, ¿no? Y a Manola 10, ¿no? Alguien más. ¿Cómo está, maestro en técnicas ocultas? Muy bien, mi querido amigo Alejandro Polanco. Oye, ¿no tienes nada que reclamarme ahorita, amiguito? No, lo dejamos para después. O sea, digo, porque le puedo compartir a la gente lo que amablemente me pusiste en ay, hasta el teléfono se me cayó del nervio. Puedo compartir lo que me pusiste, ¿no? Adelante, sea usted libre de hacerlo. Me puso, estábamos hablando sobre las cancelaciones y me pone, cámara, pero no quemes mi tema. Yo nada más estaba dando una pequeña entrada al tema. Jamás estoy quemando tu tema, pero bueno, eso es lo que piensas tú. Pero bueno, hoy es martes 16 de marzo del 2021. Gabito, hoy cumplimos un año encerrados. Gabito. Un año. Parece forma de mentira, pero sí el tiempo pasa. Voy a ocupar una frase cliché, pero el tiempo pasa como volando, ¿no? Sí. Ya un año de toda esta situación que nos ha tenido como en una especie de incertidumbre, de ansiedad, de posiblemente algunos como depresión, no sé, de muchas emociones acumuladas, incluso hasta momentos reflexivos, ¿no? Sí, es cierto. Ajá. Y que creo que pues afortunadamente pues ya se alcanza a ver como ahí pues la meta final, ¿no? La Todavía luz, falta tiempo, pero la luz al final del camino. Vamos. ¿No? La luz al final del camino. Exactamente. Ustedes no sean como Gabo, que no les entre la depresión, porque se pone triste la cosa, ¿no? Se pone muy triste, ¿no, Gabs? Pues de hecho no entra nada, pero yo preferiría mejor una llave española. Ah, caray, no sé cuál sea la llave española. ¿Qué tiene que ver con la depresión? No entiendo, en verdad. Es que como estás hablando de depresión, pero pues a lo mejor puedes ocupar un perico. Ah, ya te entendí. Sí, no, pero yo te hablo de otro tipo de presiones, amigo. Ahora sí te está hablando de otro tipo de presiones, ¿no? Abusado, muchacho, abusado. Sí, efectivamente. Oye, no, eres un maestro en esto. Mi queridísimo Gabs, ¿cómo estás? Ya, hablando en serio, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Muy, muy bien, ya sabes, regresando a las cuestiones laborales, muy bien, acá encerraditos en casa, ya sabes, tomando las medidas precautorias en el dado caso de que se tenga que salir. Sí, amigo, ya, como lo decíamos ahorita, un año, pues nos hemos cuidado, o sea, la verdad es que esperemos que la gente, los que nos estén escuchando y los que nos estén viendo, espero en verdad, que no salgan en estos días que vienen, de la Semana Santa, por lo que más quieran, en verdad, no salgan, nos podemos aguantar un poquito más, ya habrá tiempo para salir a disfrutar, ¿no? Yo creo que conviene más estarte encerrado todavía un mesecito más, digo, pues si ya te aventaste un año, pues que tanto ya es un mes, a que regresemos otra vez a estar encerrados otro medio año que va a ser así como muy difícil, ¿no? Oye, ya están vacunando en tu delegación, ¿verdad? Ya, afortunadamente ya las personas de mayores de 60 años ya tuvieron la oportunidad de tener su primera dosis. ¿Ya fuiste? Y creo que no, todavía no me corresponde, amigo. Hay que formarse. O sea, es que, pero tú eres R, ¿no? O sea, ¿con qué apellido entras a la vacunación? Entraría con no, pero todavía no me corresponde, amigo, de acuerdo a los estándares de años que pusieron las autoridades sanitarias. Ya no te voy a molestar, amiguito. Oye, hoy tenemos un gran tema esta noche. Tú ya lo habíamos abordado ahorita. ¿Qué onda? Se viene lo de la cancelada, Gabo. Sí, fíjate que es un tema bastante controversial, como tú ya bien lo mencionabas, todo esto salió a raíz de una columna en el New York Times. Efectivamente. Por
¿Me escuchas ahí? Sí, te escucho fuerte y claro, amiguito, sin ningún problema, sin ningún problema. Perdóname, es que se me fue un poquito la señal y pensé que habíamos perdido comunicación. No. Fíjate que te digo, salió a colación el tema por una columna que hizo el periodista norteamericano Charles McRae Blow, que él normalmente en sus columnas en el New York Times siempre se ha caracterizado por tener columnas precisamente como de denuncia, ¿no? Sí. Anuncia los abusos, las ondas que digamos que están mal. O sea, ya independientemente de que se puede cancelar y que no, digamos que es una especie de columna de denuncia, de violencia contra las mujeres, segregación racial, segregación laboral y diversos temas que digamos que puede que hoy en día estén como muy en boga. Este personaje, digamos que ha causado, bueno, su trayectoria periodística ha desenvuelto más o menos así como en defensas, primeramente en defensa a los derechos de los afroamericanos en Norteamérica. Okay. Posteriormente ya agarró otras causas también de las que ellos mismos llaman como minorías, para pues darles como una especie de voz y un escaparate para que se visibilicen todo ese tipo de problemáticas, ¿no? Okay. Entonces este muchacho en su columna del pasado 7 de marzo abordó el tema de las caricaturas. Él lo abordaba desde una perspectiva muy personal, dando a notar que él en su infancia pues creció consciente o inconscientemente con este tipo de contenidos que pues de una u otra forma incitan a la violencia, incitan al acoso, incitan a los estereotipos raciales. Y de ahí se desató toda una bomba en internet de la cancelación del afamado Pepe Le Pew. Como ya bien lo mencionabas, no nada más Pepe Le Pew fue el mencionado, sino también Speedy González, que pues, según este periodista, hace como el arqueotipo del mexicano, ¿no? Que es a veces un poquito gandalla, que es un poquito flojo. Digamos que estereotipos que pues a lo mejor están como marcados de buena o mala manera, pero al final de cuentas ahí están. Lo curioso de esto es de que pues obviamente lo está abordando desde su punto de vista, que es muy respetable y es muy válida su opinión. El asunto acá es de que yo creo que los estereotipos pues sí estando lamentable o afortunadamente en muchas cosas de la sociedad que nos rodea. Lo interesante acá es el debate que se desarrolló de acuerdo a lo de Pepe Le Pew y Speedy González, porque muchos lo tachaban precisamente como de cancelador y que era a lo mejor una cuestión como visceral, y otros sí defendían totalmente la bandera de que Pepe Le Pew Ahora sí te perdí, Gabo. Ahora sí te perdí. Era una persona acosadora y que pues en estos tiempos pues obviamente pues no es bien visto. Aquí ¿Ahí me escuchas? Ya te escucho, amigo. Ahora con un delay, pero ya te escucho. Okay. Ya. El asunto acá. Okay. El asunto acá es también no hay que perder de vista los contextos históricos. Estamos hablando que Pepe Le Pew es un personaje de la Warner Brothers que surgió por allá del año de 1945. Claro. Y de ahí tenía como ciertas participaciones en los que tú bien recuerdas en las ¿cómo se llamaban? Melodías animadas de los Looney Tunes, ¿cómo no recordar los Looney Tunes? Claro, amiguito, claro. Y bueno, para que no tenga el contexto completo, básicamente era la caricatura de Bugs Bunny, pero entre, digamos, sketch y sketch, dentro de la caricatura ponían pequeñas como capsulitas o pequeños episodios de los personajes secundarios. Podría ser Porky, podría ser el Pato Lucas, en este caso Pepe Le Pew, y diversos personajes que creo que la mayoría por lo menos conoce o ubica. Sí. ¿Estamos de acuerdo? Totalmente, hasta ahí vamos muy bien. Estamos hablando de los años 40, los años 50. Ojo, no estoy normalizando absolutamente nada, ni estoy diciendo que esté bien. Es que ¿por qué empiezas luego a normalizar las cosas, Gab? No me hagas enojar. Es que te digo, para que se entienda más o menos el contexto. El asunto acá es de que hay que ver el mundo en la perspectiva que teníamos en esos años. Bueno, ni siquiera nosotros estábamos en planes o posiblemente incluso ni nuestros papás. Estamos hablando que a lo mejor una caricatura que consumieron nuestros abuelos, posiblemente los padres de algunos de nosotros, pero estamos hablando de un contexto en el mundo totalmente diferente al que vivimos hoy en la actualidad. Sí, ¿estamos de acuerdo? Sí, completamente de acuerdo, de acuerdo. Insisto, no estoy defendiendo ninguna postura, pero entendamos que el mundo era totalmente diferente a lo que estamos viviendo en la actualidad. Sí. Teníamos una visión de las cosas, de las personas y de los sucesos totalmente diferente a lo que se vive hoy. Sí. El asunto aquí es que te digo, normalmente cuando surgieron incluso las mismas caricaturas que todos pensamos que son dedicadas al público infantil, originalmente no salieron dedicadas al público infantil. Hay que tener en cuenta ese detallazo. Sí.
eran sketches precisamente dedicados pues a las personas ya adultas. Como los picapiedras que mencionábamos mencionábamos hace ratito. Yo estaba diciendo que los picapiedras eran para adultos, no eran para niños, ¿no? Exactamente, o sea, y la temática de adultos que tenían los picapiedra pues era porque a final de cuentas hacían de manera subliminal o no pues el consumo del tabaco, que obviamente pues en la gente joven pues no está permitido y no es nada saludable, incluso ni para las personas ya mayores, ¿no? ¿Verdad? El asunto acá es que te digo, que claro, el asunto y fíjate, inconscientemente te voy a responder. El asunto acá es que nosotros ya lo estamos viendo desde una perspectiva de adultos. Porque cuando éramos niños posiblemente no captábamos el mensaje tal cual. Efectivamente. Y ya, por ejemplo, ya ahorita que tienes un criterio formado, ya que tienes ciertas opiniones al respecto, ya puede que veas las cosas totalmente diferentes. Y es totalmente normal porque estás hablando de que, por ejemplo, estás creciendo saludablemente y tienes una evolución en tu pensar y en tu sentir. Y eso creo yo es bastante bueno. Sí. Ya estás viendo de una manera crítica algo que posiblemente consumiste tú de niño y que ni siquiera pensabas exactamente lo mismo. Otra cosa que me llama mucho la atención es de que le dan como que mucho peso al medio de comunicación. ¿Qué es lo que pasa acá? Si nosotros vamos a pensar que los niños pueden crecer con ideas erróneas, creo que los que tenemos las ideas erróneas somos nosotros, porque uno como adulto, y si un niño está consumiendo ese tipo de contenidos, es el encargado uno de decirle que eso es ficción, eso no se debe de hacer incluso, y lo puedes tomar de una manera como lúdica y enseñarle a hacer, mírame, lo que está haciendo el zorrillito, eso está mal, eso no le debes de hacer a ninguna persona, independientemente si es zorrillita o no, ¿cómo se llamaba? Brenda, o cómo se llamaba la zorrillita, no recuerdo. No voy a decir nada. ¿Cómo se llame, amigo? ¿Cómo se llame? Bueno, es que no recuerdo bien si era una zorrillita o era una gatita. Bueno, era no una recuerdo, gatita, era una gatita. Pero creo que sí se llamaba así, como dices, creo que sí. No recuerdo, es que no recuerdo bien el nombre. Creo que no me acuerdo la verdad. Britney, dejámosla en Britney. No, bueno, dejémoslo en Britney, pues. El asunto acá es que te digo, cuando tú eras niño, quiero pensar yo, que tú veías simplemente unos muñequitos divertidos a lo mejor por los colores, porque corrían chistoso, porque le metían efectos de música pues llamativos, e incluso inconscientemente empezabas a, por ejemplo, lo que tenía mucho Bugs Bunny, inconscientemente empezabas a aprender de música clásica, porque retomaban a muchos autores de música clásica para sonorizar los pequeños espacios o los pequeños segmentos de la caricatura. El problema de esto es de que estamos creando como una bola de nieve donde creo yo no la debe de haber. E insisto, la cuestión de educación corresponde primeramente que nada en la vida de cualquier ser humano, el desarrollo de los padres, de la familia, y de que pues uno vaya encaminando de la mejor manera o lo que tú creas que es la mejor manera para que ese ser humano cuando sea adulto sea una persona de bien. Tú te estás aventando, te estás echando solito la soga al cuello porque ya te está escuchando, ¿eh? No. No nada más digo. Para nada. No nada más digo. Para nada. Es responsabilidad de los adultos, a final de cuentas, asesorar o educar, mejor dicho, a los infantes que consuman ciertos contenidos. Es responsabilidad absolutamente de los padres, primeramente, y después pensar que a lo mejor posiblemente alguna tía, los abuelos o su entorno mucho más cercano de los menores. El asunto es que, por ejemplo, pensar que un niño va a crecer con esas ideas y que de grande va a repetir ciertas acciones que vio en los dibujos animados, creo yo es donde estamos cayendo en un error. Ojo, no estoy diciendo que la cultura de la cancelación sea mala ni sea buena. El asunto acá es que me quedo pensando, digo, pues primero que nada se supone que tiene que estar la educación familiar y después vendrá, por ejemplo, la ilustración escolar, posiblemente ya vendrán las experiencias propias y ya uno va a ir formando su propio, creo yo, criterio. Pero culpar a un dibujo animado donde estamos hablando incluso de ficción, de cosas irreales, sí se me hace un poco exagerado de la parte de los canceladores en este caso. Híjole, es muy fuerte lo que estás diciendo, Gabriel Ortiz, es muy fuerte. No voy a decir tampoco si tienes razón o no, porque vamos ahorita a platicarlo con la invitada. Por favor, hazme el grandísimo honor, mi queridísimo maestro en técnicas ocultas, tú que tienes esa facilidad para presentar a la gente, porque yo aquí soy la perra de este espacio. Mira, insisto en lo mismo, todo esto viene desde una perspectiva de un señor ya de 30 y tantos años que ha crecido así viendo un montón de cosas a lo largo de su vida y creo que no desvió
demasiado el camino correcto, pero vamos a traer a una persona especialista en la psique humana y qué es lo que pasa con este tipo de comportamientos. ¿Por qué nos estamos volviendo como nos estamos volviendo? Me gusta eso, me gusta. ¿Por qué nos estamos volviendo así? Por favor, ya dile que pase, que ya le dio calor, ni un vasito con agua le has ofrecido. ¿Qué? Toca aventándote. Gabriel Ortiz se aventó ahorita fácil, se aventó casi 8 minutos en... ¿Quién, monólogo? Solito. Y la invitada sin un vaso de agua, ¿no? Pero pues yo aquí nada más también soy invitado, muchacho, no soy el dueño del congal. No, tú eres el dueño de este espacio, yo aquí soy la perra que te opera. Pensé que era Joselo, pero bueno. No, yo soy la perra que te opera a través de Joselo también. O sea, yo dirijo a Joselo te opera, pero somos las perras de aquí, ¿no? Pues mira, mejor... Mira, ya se están hablando ya por teléfono. ¿Te están llamando? Que ya le contestes. Sin no, más claro que no, chicos. ya me metí a este cuarto, muchachos. ¿Cómo están? Me parece perfecto. Gusto, como siempre, estar aquí con ustedes. Pau Zúñiga, ¿cómo estás, Pau? Bienvenida a este espacio de Now Music Radio. Muy bien, chicos, un gusto de estar aquí con ustedes nuevamente, compartiendo estos temas tan candentes. Oye, qué barbaridad. Cada vez se pone la situación más complicada, ¿no, Pau? Ya no sabemos qué decir, qué hablar, qué opinar. Y ya lo platicaba ahorita Gabriel, ¿no? En esta pequeña introducción que comentó él de cómo surgió todo este tema de la cancelación. Pero, oye, Pau, nos hemos vuelto muy sensibles. No sé qué está pasando en estos momentos, Pau. ¿Qué está pasando? Esa es la pregunta. Exactamente. ¿Qué está pasando? ¿No? ¿Por qué? ¿Por qué no podemos ya comentar algo? ¿Y por qué todo el mundo quiere? O sea, yo estaba viendo que hasta quieren cancelar, Pau, a doña Cleotilde del Chavo del 8. Así es, por acoso sexual. No, ¿cómo? Pobre don Ramón. Bueno. Y no perdamos de vista otra cosa. Estamos hablando de doña Cleotilde, los años 70. Insisto en lo mismo, el pensamiento no era el mismo, no veíamos el mundo como lo vemos hoy. Es que justamente hacia allá vamos a ir, o sea, el asunto creo que es, la verdad, si me permiten el término, es muy rico en cuanto a análisis, porque en el momento en el que uno se pone a revisar ya más a fondo todos estos temas, salen un montón de situaciones que tienen que ver mucho con la inconsciencia. Me gustó, hace unos momentos escuchaba a Gabo hablar justo de la parte educativa. Bueno, en estos momentos, para nosotros, en 2021 sabemos que es importante estar al lado de nuestros hijos para decirles, bueno, aclaro, yo no tengo hijos, pero digamos que también me estoy formando creo que en una licenciatura, ¿no? Que también me permite abordar temas educativos. Pero en estos momentos sabemos que es importante sentarnos y explicarle al niño lo que está viendo. Bueno, en nuestra época, preguntémonos si eso sucedía. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Viene como esta parte del pensar que lo que estamos viendo, que lo que estamos consumiendo es real. Y les voy a platicar más o menos de dónde viene esta concepción. Porque no es como que en estos momentos nos estemos poniendo a pensar, ay, pues es que una cosa es ficción y otra cosa es la realidad. A ver, momento. Hay un psicólogo en el siglo pasado muy, muy famoso ruso, que seguramente ustedes han visto su nombre en algunos institutos o escuelas privadas, y es Lev Vygotsky. Bueno, él creía, ¿no? Fue uno de los psicólogos más importantes del desarrollo, y él creía, ¿no?, que la forma en cómo vamos desarrollándonos tiene mucho que ver con la cultura. Él daba un gran peso a la cultura como una forma de educar y de aprender, como parte de la formación psicoemocional de las personas. Es decir, que estaba vinculando al aprendizaje con la interacción social y con la cultura. Es una forma finalmente de decir que somos lo que consumimos. Entonces, desde ahí cabría preguntarnos, ¿realmente era ficción lo que veíamos? Desde mi punto de vista sí voy a ponerlo en tela de juicio, porque justamente Gabo lo abordaba hace un momento. Eran los años 70. El mundo en el que vivíamos era muy diferente. Y
sí, definitivamente era muy común. Incluso voy a poner en este sentido otro tipo de películas que es el cine de ficheras y todo este asunto. Sí, claro. No sé si recuerden este personaje Garcés, Mauricio Garcés. Mauricio Garcés, sí, claro. efectivamente, claro. Bueno. El de arroz, ese, ¿no, señor? Exactamente. ¿No? Entonces eran personajes que nos parecían de verdad, incluso yo creo que a nosotros como niños que veíamos que nuestros papás consumían muchísimo estas películas, que especialmente pues muy programadas, incluso de manera repetitiva por Televisa, sí, ¿no? La claro. Risa en Vacaciones, bueno, de verdad toda una serie ahí de programas que al final nos están dando un mensaje, pero creo, me atrevo a decir, que no estábamos, o sea, como que lo estábamos poniendo en un plano de que nos daba risa. Sin embargo, yo no sé hasta dónde estamos internalizando de una manera inconsciente, muy inconsciente, y que creo que es ahorita la parte a la que vamos a llegar, es en este asunto inconsciente, lo vamos como normalizando. Y llega un momento en el que ahora llegamos al 2021, en el que viene toda esta oleada revolucionaria, así me gusta llamarla, porque sí, creo yo que estamos en un punto de inflexión en la historia, y con estas personas que están promoviendo una revolución ideológica, en el sentido de, oye, pero, o sea, ¿cómo crees? Si yo veía eso y yo no soy una persona violenta, no. Sin embargo, para mí eran normales todo este tipo de situaciones. ¿Por qué? Porque se fueron muy al inconsciente. Sí, porque ¿no? Y de alguna manera nos formamos con ello. Oye, ¿no? Pau, es por eso que ahorita pues como que viene el choque y digo, sí, oye, espérame, sí. Oye, no me quites este personaje. Ahora, hay que pensar también, rápidamente les comento, que se están promoviendo una serie de cancelaciones, pero bueno, ¿desde qué punto de vista lo van a cancelar? O sea, yo, si me quiero meter a buscar en internet, no sé, un capítulo de Pepe Le Pew, ¿no? Lo vas a encontrar. A lo mejor ya no lo encuentro, ¿no? A lo mejor ya lo... Honestamente, yo bueno, sí. creo que aquí nada más es una cuestión, insisto, muy ideológica, en el sentido de, digo, esto es un punto de vista muy personal, de decir, yo lo rechazo. O sea, yo rechazo esto porque genera todo este tipo de cosas que, bueno, ya ahorita de mi parte voy a pasar como a analizar exactamente qué es lo que se busca desde mi punto de vista, y el decir, o sea, realmente sí se va a cancelar. ¿Quién se va a poner a hacer todo un trabajo para eliminar de internet todo ese contenido? A mí me parece que no va a haber tal cosa. Más bien es como una cuestión de, a ver, yo me paro y rechazo todo este tipo de contenido. O ya no lo hago, ¿no? Incita a todo eso, ¿no? O ya no lo hacen. Como para que mi voz se escuche. Sí, o ya no hago estos contenidos, Pau. O sea, hace rato es algo que comentábamos, estaba dándoles una breve descripción de algunos personajes que han sido cancelados. Fíjate que sí comparto mucho contigo esta parte que estás comentando de que para nosotros era tan normal, porque incluso todos estos programas setenteros, o lo que tú comentabas de Mauricio Garcés y todas esas caricaturas, o bueno, en el caso de Mauricio son las películas, ¿no? Es un actor, pero las caricaturas, las películas que eran como que hoy ya no son bien aceptadas, las veíamos con nuestros padres y no teníamos ningún problema. Al contrario, era como de, pues tú hazte como que güey, como que pues lo estás tomando como maduramente, ¿no? O sea, no pasa nada, tú lo ves normal, ¿no? Y crecimos con muchas películas, yo crecí con muchas películas fuertes, temas muy fuertes que quizá no debí de haber visto a esa edad. Y justo lo comentabas tú hace rato. Cosas que de repente digo yo, bueno, pues yo veía estas cosas que eran tan violentas, pero yo no soy violento. Ahora me acabas de responder a esta duda. Pero creo que Gabo quería comentar algo brevemente. Gabo, no te vayas a hacer un monólogo, oye. No, para nada. Sí, y de hecho, por ejemplo, el pensamiento era totalmente diferente, que incluso Mauricio Garcés, cuando lo llegaban a presentar en algún programa en vivo, algún noticiero, alguna entrevista o algo así, lo presentaban como el maestro de la seducción. Exactamente. Ahí te das cuenta que, por ejemplo, tenemos los pensamientos totalmente diferentes a la actualidad. Cuando hoy se puede considerar como una persona que está acosando a alguien más, en ese entonces se veía como una especie de un arte de seducción. Ahí es donde yo insisto en lo mismo, los tiempos van cambiando y me parece perfecto que se hagan revoluciones de pensamiento, porque eso quiere decir que estamos avanzando como sociedad. Lo que yo sí veo como un poco complejo
es las personas que están creciendo y están formando su propio criterio en estos momentos, que sí puede llegar a una especie de confusión. Porque, por ejemplo, si alguien tiene una playera de los Looney Tunes o específicamente de Pepe Le Pew o Speedy González, posiblemente ya no se la va a poner para no ser señalado. Puede porque ser. Si te das cuenta, también es mucho una onda meramente de internet. Coincido totalmente con Pau, así de que va a ser mucho trabajo, así de que quién se va a dar a la tarea de buscar precisamente todo, como una especie de policía de interés cibernáutica, para empezar a eliminar todo ese tipo de contenido. Ese es el asunto. Creo yo, es una onda que se queda exclusivamente como en las redes sociales, y de ahí se hace como que la onda masiva. Ahí el asunto también, yo diría, bueno, uno es qué tanto puede afectar a las personas que están en pleno desarrollo de criterio. Hablemos de las personas que tienen de 12, 13 años hasta los 20 y tantos, que están desarrollando precisamente sus opiniones, sus pensamientos. ¿Qué va a pasar, por ejemplo, con la contrariedad, con el ejemplo que te acabo de poner? Que si tienes una playera, no sé, de los Looney Tunes, ya no te la vas a querer poner. Esa es una. Y segunda, ¿por qué somos así como sociedades? ¿Por qué, por ejemplo, si hay alguien que tenga como alguna acusación? Porque yo te apuesto lo que quieras, que todos en alguna parte de nuestra vida hemos dicho muchísimas estupideces o hemos hecho cosas que a lo mejor no van con el pensamiento, con el pensamiento actual. ¿Qué pasa cuando toda esa masificación o esa masa o esa tendencia se junta para señalar a una sola persona o a una sola serie o a una sola película? ¿Qué es lo que sucede ahí en ese pensamiento colectivo, Pau? Justamente ahorita tocaste un tema que me parece muy importante, porque tendría que ver con la tolerancia o la parte del respeto, ¿no? Ándale. Más o menos tengo algunas definiciones. Tolerancia sería una persona tolerante sería alguien que afrontaría de manera estoica algunas circunstancias que le son adversas. De acuerdo con la RAE, significa respeto a las creencias, prácticas o diferencias cuando son contrarias a las que yo tengo, ¿no? ¿Qué pasa con el respeto? El respeto significa dar valor a las opiniones que son contrarias a las mías, y para esto debe existir dos puntos que son muy importantes: la empatía y la capacidad de análisis. Claro. ¿Qué es lo que desde mi punto de vista está sucediendo? Yo veo que las dos partes que están confrontadas, porque digamos que hay personas, me incluyo, que nada más los vemos cómo se están peleando, ¿no? Al final... Pero es bien divertido luego. Sí, la verdad es que sí, hay veces que sí da mucha risa, pero al final de cuentas es qué padre que podamos sentarnos nosotros a verlo desde afuera y poderlo analizar. Pero desde mi punto de vista, ninguna de las dos partes está aplicando ni la tolerancia ni el respeto. Sin embargo, las dos partes tienen puntos de vista muy aceptables, y las dos partes también tienen puntos de vista que dices, oye, ¿es en serio? ¿No? Pero justo ahí es donde creo que nos da pie como para adentrarnos más a cuáles son los aspectos realmente que están sucediendo aquí. Si me permiten, si quieren comentar algo o me permiten más o menos. No, sí. De hecho, quería comentarles. Ajá. Sí. Quería yo decirte, Pau, que justamente por lo que yo estoy entendiendo hasta ahorita, entonces, a ver, no es como que tú, ya lo platicábamos en el segmento pasado de lo de la música, ¿no? De por qué la música de antes es mejor que la de ahora. Por lo que nos estás platicando, Pau, entonces entiendo que las ideas que tenga esa persona no están ni bien ni mal. Simplemente hay que abordarlas desde un punto de respeto, porque yo las que yo tenga tampoco van a ser la verdad absoluta. O sea, si yo digo, para mí Pepe Le Pew no hace daño porque Pepe Le Pew es inocente, porque Pepe Le Pew me causaba risa y alegría, y las caricaturas, o sea, es ser empático también con esa parte. Es lo que yo entendí hasta ahorita. No sé si estoy bien o estoy mal, pero antes de que me respondas a esa pregunta, Pau, tenemos algunas notillas de voz que por ahí nos mandaron que yo quiero compartir rápidamente para que sepamos qué es lo que opina la banda. ¿Te parece? Me parece perfecto. Vamos a escuchar qué opina que los analizamos muy bien. Vamos a ver qué opina la banda sobre el tema de la cancelación. A ver. Hola, amigo. Espero que estés bien. Bueno, yo opino de eso de las cancelaciones de las películas y de las series. Yo creo que está mal, bueno, hasta cierto punto, ¿no? Porque sí hay que saber de lo que es ficción y la realidad. Muchas personas están asustando de que
de que por el contenido de las series y todo eso, pero o sea, hay que enseñarle a los niños principalmente lo que es precisamente la ficción y la realidad, lo que no se debe hacer en la vida real y cómo tratar a las personas, ¿no? Bueno, esa es mi opinión. Muchas gracias. Amigo, deja las drogas. Vamos con la que sigue. Vamos a escuchar la siguiente. A ver, la siguiente viene potente también. Vamos a ver. Pues Sí. honestamente yo creo que la cancelación de dibujos animados pues es algo que, pues no sé, está pasando en diferentes, por diferentes razones. O sea, para tal caso, pues, cancelaron los cereales porque promueven que los niños pues coman más y más azúcar y estén gordos. Entonces, pues si el niño está gordo, pues no es su culpa, es porque el dibujo animado se lo promovió. O por ejemplo, no sé ustedes, pero a mí me encantaba Tom y Jerry, me sigue gustando Tom y Jerry. O el Correcaminos y el Coyote. Entonces, pues no sé, pues todo el tiempo es violencia y pues el día de mañana pues también les va a ofender eso y pues van a querer cancelarlo. Yo creo honestamente que no necesariamente pues reflejan un mensaje erróneo. Finalmente recordemos que lo más importante para la educación y la formación en valores y pues estructura mental no te la va a dar en primer lugar la escuela ni las caricaturas que veas, te lo va a dar pues la educación que tengas en casa. Y si no la tienes, no es como que te la va a dar otra cosa. Simplemente pues te vas a ir pues por donde te lleve la corriente. Y sí, es cierto que es muy importante pues no fomentar cosas erróneas, pero por otro lado también hay que tomar las cosas por las que vienen. Por ejemplo, Johnny Bravo, pues digo, todo el tiempo se burlan de él y todo el tiempo le va mal y la verdad nunca logra nada. Entonces, pues para mí el mensaje de Johnny Bravo es, pues si eres así como pues como machista y todo eso, pues ninguna mujer te va a pelar. Para tal caso nunca le va bien a Johnny Bravo. O el maestro Roshi de Dragon Ball, pues no sé, o sea, todo el mundo lo ve como un pervertido. Entonces, pues, para mí mi mensaje de niño era como, pues sí, es un pervertido y no hay que ser así. Entonces, no sé, o sea, el hecho de no me enseñen a un pervertido porque me voy a volver así. No, pues entonces eres un débil mental, pues ¿qué te pasa? O sea, no se trata de encerrarte en una burbuja o sea, porque pues por un lado son muy permisivos y todo se vale y todo está bien y nada está mal y tú vives la vida, y por otro lado es no me muestres esas cosas porque si no se me van a ocurrir unas cosas que no deben de ser y pues son cerrados de mente. Entonces pues ahora sí que pónganse de acuerdo, ¿no? Yo creo que tiene que haber tantita coherencia y sí tener la seguridad de tener cierta fortaleza mental y pues tomar las cosas un poco como van. No estoy diciendo que esté mal o que sea radical en cuanto a no cancelar ciertos dibujos animados porque pues hay algo que lo llega a meritar, pero también no hay que generalizar las cosas. O sea, yo creo que las cosas siempre son un poco más complejas y deben de pues sí profundizarse y así como lo están haciendo en No Music, ¿no? Entonces, pues qué tema tan interesante, qué bueno que lo platican y bueno, esta es mi humilde opinión. Me encantó el final. Me encantó el final, ¿no? Fíjate, dijo algo bien curioso. Tom y Jerry, el Coyote y el Correcaminos siempre generaban, era mucha violencia y bueno, salimos al mismo punto. No era violento, pero más que eso, o sea, por ejemplo, el mensaje que yo leo mejor ahí es así como la capacidad que tiene alguien para resolver un conflicto. En este caso, por ejemplo, tanto el Correcaminos como Tom siempre se las ideaban para salir de las trampas o de los posibles obstáculos que les generaban en tanto Jerry como el Coyote. ¿Sigues ahí, Gabo? Sí, aquí sigo. Ah, pero es que como que dejaste puntos. Dije que está interesante lo que está diciendo. No, Gabo. es que, ¿no? digo, es precisamente eso lo mismo. Digo, cuando a lo mejor unas personas ven como una escena violenta o demasiada violencia en una caricatura, posiblemente el mensaje sea otro y que te están dando a entender que, por ejemplo, no importa las adversidades que tengas, siempre hay una solución sabiéndotelas ingeniar. Sí, pero también depende muchísimo, algo que comparto con el último comentario y también con lo que dijo Alonso, ¿no? Un poquito de la gente que nos envía estos comentarios. A veces este tipo de series de televisión, en ese momento no percibimos realmente cuál es el mensaje, pero al final del día creo que cumple con la necesidad de entretenernos.
porque no estamos pensando en las adversidades de la vida. Pero por ejemplo, la segunda nota de voz nos dijo, es que a lo mejor nos preparan para cosas que pudieran ocurrirnos o para lo que no debemos de hacer. No sé qué opinas al respecto, Pau. Sin embargo, ahí el asunto es que debe haber una guía. Y vamos a ser honestos. O sea, creo que en cuanto a la educación a los menores estamos en pañales, honestamente. Ah, bueno, eso siempre. Dependiendo, por ejemplo, checando estudios que se hacen en otros países, toda esta ola de la psicología del desarrollo, pues es algo que desde el siglo pasado, desde los años 50, está muy fuerte en países europeos y que aquí a México, yo creo que quizás gente de nuestra generación que está ahorita criando hijos, pues puede irlas aplicando. ¿Y por qué? Porque al final meten a sus hijos a escuelas de paga, a lo mejor a nosotros nos tocó ir a escuela pública, ¿no? Sí. Donde pues se aplicaba el súper viejo y rancio programa de la SEP, ¿no? Toda la vida. Entonces, de cierta manera, estos niños de ahora, pues están, y digo, me estoy refiriendo a niños, ¿no? Porque, insisto, son niños a lo mejor pubertos, ¿no? Que todavía no tienen como tal acceso a internet y a comunicarse, están recibiendo otro tipo de educación. También eso hay que tomarlo muy en cuenta. Sí, completamente. Entonces, creo que sí es muy importante lo que mencionan, siempre y cuando haya un adulto al lado del niño explicándole cuál es la moraleja, porque el día de hoy sabemos, especialmente nosotros que estudiamos comunicación, cuando abordamos la parte del cuento, sabemos que todos los cuentos tienen una moraleja. Sí. Y todos los cuentos y estas historias se crean a través de una premisa, pero eso lo sabemos ahora, ¿no? El punto aquí es ver a qué punto, ¿no? Quizá de una manera un tanto simplista, me atrevo a decirlo, las nuevas generaciones están haciendo esta parte del reclamo, ¿no? Justo sin profundizar mucho de toda esta, de todo este contenido cultural, ¿no? Que viene cargado con muchos mensajes que en este momento ellos están rechazando. Ahora, hace rato comentaba de esta parte empática y poniéndome también en un punto de vista más neutral y tratando de analizar los puntos de ambos bandos, ¿no? ¿Cuál es el punto o qué es lo que ellos quizá quieran perseguir con las cancelaciones? Ya independientemente de si les ponemos la etiqueta positiva o negativa. Yo creo... Pongámonos a pensar, ¿cuál es, desde tu punto de vista, Alex, qué es lo que ellos quieren cancelar realmente? Más allá de cancelar un personaje, ¿qué es el punto que ellos quieren cancelar? Yo creo que lo que quieren cancelar, Pau, es un mundo que ya está lleno de mucha violencia, de mucha maldad, de mucho vicio, y que lo que buscan es pues ser dentro del mundo del que se están desenvolviendo lo menos violentos posibles. Que creo que por ahí viene mucho esta parte de la crítica de Generación de Cristal. Yo le compartí a Gabriel hace poquito un video, Pau, que no sé si tú seguramente ya lo has visto, de una persona que se hizo viral en internet, en Facebook, y le estuvieron pasando este video. Y él decía que la vida había que tomarla así, o sea, que la vida es dura, que no puedes andar con la vida de frágil, y que ese es un grave problema de esta generación. Por eso buscan la comodidad, el no hacerme sentir mal, el no invadas aquello que me amenaza o aquello que sea una amenaza en mi entorno. Quiero sentirme bien. Es una generación que, como tú lo comentabas ahorita, y que yo creo que va en referencia a lo que tú me estás preguntando, que es crear un entorno, porque estas nuevas generaciones ahora ya van a estar más metidas en la generación y ya no van a poder socializar tanto. Sin embargo, toda la crítica, toda la interacción, todo lo que tú quieras lo van a hacer a través de una computadora. Entonces creo que va por ahí, por un entorno sociable tranquilo. Eso es lo que yo creo. Usted, señor Gabriel, ¿qué es lo que opina? Yo pienso un poquito más como Alex. El asunto acá es que yo creo que si las nuevas generaciones van a vivir a través de los dispositivos móviles o a través de una conexión a internet, creo yo que la falta de interacción, lo que en el calor decimos el calor humano, en el mejor sentido de la palabra, sí se va a perder un poquito, incluso creo yo, hasta la capacidad imaginativa.
porque Claro. estamos dejando de lado, pues, los pensamientos, las ideas de quien a lo mejor no está en nuestra misma sintonía. Porque si llegamos siempre con la misma línea, la misma ideología de pensamiento, los mismos gustos, las mismas cosas que aborrecemos, creo yo que vamos a terminar siendo como un poco autómatas y no vamos a tener esa capacidad, insisto en lo mismo, de imaginar o de desarrollar nuevas cosas, partiendo de lo que nos gusta y lo que no nos gusta. Ahí está. Y lo que mencionas es bien válido, Gabo. Lo que a mí de repente me pone a pensar es que en esta parte que luego nos imaginamos justamente mucho el cómo irá a ser el futuro, creo que llegamos a momentos en los que imaginamos cosas que ni suceden. Les pongo un ejemplo. De estos dibujos futuristas o caricaturas futuristas que decían que en el 2020 ya los coches iban a volar. Pues no, ni vuelan, hay un montón de tráfico, estamos viviendo una pandemia. Se desaparecen, etcétera, ¿no? Se los roban. Al final, ¿no? Lo que nos podemos imaginar, realmente no sabemos cómo se va a desenvolver esa generación. Finalmente ahorita estamos en un momento, y que de hecho era el punto que hace ratito quería llegar, estamos en un momento histórico súper importante, en el sentido de que nos tuvimos que encerrar algunos en casa, y algunos otros no, están encerrados pero están trabajando, pero al final este periodo develó un montón de situaciones negativas, quizás más negativas que positivas, en el sentido de la violencia, en el sentido incluso de personas que enfermaron mucho de cuestiones mentales, divorcios, muchas de estas situaciones, ¿no? Finalmente creo que muchos nos pusimos realmente a pensar, porque ya no teníamos que salir corriendo tal vez al trabajo, porque no había tiempo de reflexionar un montón de cosas. Y entonces, ¿qué sucede? Nos encerramos en casa y ahora sí nos tenemos que poner a pensar qué es lo que pasa. ¿Cómo arreglar la situación? Se tacha mucho quizás a estas generaciones de que son impulsivas, de que a lo mejor no tienen criterio, pero finalmente creo yo que ya veníamos como antes de la pandemia con un piquito ahí de temas de las revoluciones feministas y demás, que igual, o sea, también en este sentido me pongo en un punto de vista muy neutral, pero al final de cuentas es un movimiento que se está gestando. En el momento en el que viene la pandemia nos ponemos a reflexionar y es realmente en qué mundo estamos viviendo. Y hace un momento lo mencionaban. O sea, no nos pusimos a pensar, al menos yo no, que quizás la canción esta de Ingrata, de Café Tacuba, que ellos mismos cancelaron, ahí no fue nadie, sí, ellos mismos dijeron, no, ya, está muy fea, promueve la violencia y quizás hasta un feminicidio, etcétera. Bueno, ellos mismos la cancelaron, qué padre, pero quizás, o sea, es algo que ya se venía gestando. Hay que también ponernos a pensar un poco en eso. Entonces, llega un momento en el que se viene, un hartazgo tremendo, y vamos a ponerlo en esta esfera. No nada más fue en México, porque esta cancelación de Pepe Le Pew vino de Estados Unidos, vino de un columnista de New York Times. Entonces, pensar que no estamos hablando como de un contexto local, estamos hablando de algo internacional. Entonces, es una generación que, como les decía, viene empujando tan fuerte. Creo que es una generación que está cansada, que está fastidiada de ver el mundo como lo vivimos, ¿no? Un mundo en el que quizá nosotros pues estamos súper normalizados y decimos no pasa nada, pero también pensar que es un mundo con cifras alarmantes en cuanto a violencia y en cuanto a un montón de cosas muy negativas, ¿no? Entonces, si lo vemos desde este punto de vista, es una generación que está impulsando el cambio, como ustedes bien lo decían, y yo también en algún momento lo pensé. Quizá la forma en cómo lo están impulsando nos pueda generar por ahí alguna... Sí, claro, como levantar la ceja y decir, híjole, quizá no es la manera. Sin embargo, lo positivo que yo quisiera rescatar de esto es que están generando el cambio y particularmente el cambio pues siempre es bueno, ¿no? Que quizás por ahora va a ser un tanto exagerado y todo, pero creo que siempre se pueden buscar ciertos matices o llegar a un equilibrio. Yo tengo la esperanza de que en algún momento se va a llegar a un equilibrio. Ahorita quizás me pongo a platicar con uno de estos jóvenes que está impulsando todo este movimiento y sus
posturas me puedan parecer un tanto exageradas. Sin embargo, poniéndome a pensar justo en esta parte empática y del contexto, cosa que también de repente ellos no hacen, ¿verdad? Sí, porque tampoco están acostumbrados. Sí, ¿no? es que creo que aquí viene un problema, Pau, bien interesante con, sobre todo este pleito que traemos casado entre, y yo sé que no te gusta nombrar a las generaciones así, pero esta es una pelea como un Chivas América para el Gabo, ¿no? Pero un Millennials versus Centennials, ¿no? O sea, ¿no? ¿De veras, Alex? ¿Supiste cuántos quedaron? No supe cuánto quedé, después hablamos de ese tema. El caso es que Millennials contra Centennials, aquí la bronca es que no hay una comunicación, no podemos ponernos de acuerdo, y me quedo con lo que tú estás diciendo ahorita, Pau. O sea, nosotros normalizamos dentro de todo este tiempo que llevamos, hemos sido parte de guerras, hemos sido parte de, pues, una infancia a lo mejor dura, de antes de que fuera el bullying. Pues así, no se le conocía así, pero lo vivimos de manera extrema, los regaños de los padres. Estaba yo por ahí viendo un video también de cómo los padres han cambiado la forma de educar a los hijos a lo largo de estos tiempos. Por ejemplo, cómo eran nuestros abuelos cuando educaban a nuestros papás, y que con una mirada únicamente, pues, se cuadraba el papá, o sea, en aquel caso, ¿no? La cuerda remojándose en el agua, porque en serio, te iba a tocar una, sí, claro, o sea, sí. Las anécdotas de los papás y de los abuelos ahí están, ¿no? Pero es diferente, y es diferente, o sea, la forma en la que nos educaron es diferente y va cambiando, Pau. Creo que mucho de esto radica en, o sea, comparto contigo lo que estás diciendo para cerrar brevemente. Creo que tiene razón la generación, me has puesto a pensar, creo que tiene razón la generación Centennial en estas demandas que están haciendo, pero lo que sí no apruebo y en lo que sí no estoy de acuerdo son las formas. Estoy de acuerdo en que cambiemos la forma de ser, tan así que yo me he adaptado, he tratado, no puedo decir que he cambiado, pero he tratado de adaptarme a la nueva forma de ver la vida y a veces hasta de acoplarme. Y creo que aquí hay una pelea con esa generación entre yo trato de entenderte, pero tú a mí no me estás entendiendo, tú a mí me estás juzgando, ¿no? Así es, de hecho hay una crítica de los dos lados, y algo que me gustaría también aportar esta parte es de la fantasía, ¿no? Sí. Creo que también aquí se está dando una situación fantasiosa de ambas partes, porque finalmente la fantasía es un mecanismo de defensa. La realidad que estoy viviendo no me gusta, entonces yo trato de cambiarla en mi mente. Yo casi me puedo asegurar que muchas personas que estamos muy normalizadas con esto, especialmente las generaciones que nos preceden, ¿no? Quizás muy en su fantasía están pensando, pero es que en realidad no es tan malo, ¿no? Sí. Pero no desde un punto de vista analítico, no sentándose a pensar y poniéndose como a citar ahí ejemplos y poner a desmenuzar, porque en realidad esta cuestión analítica también es mucho de generaciones de nosotros hacia abajo. Sí, entonces, claro. ¿Qué es lo que pasa? En una situación fantasiosa, híjole, pues, si en el rancho yo me acuerdo que se robaban a la novia y todo eso, pues era muy normal, obviamente, y entonces en la fantasía no es algo tan malo. Y está el otro lado, que también tiene que ver con la fantasía, y está este otro bando, en el sentido de que todo está mal, ¿no? Cuando, insisto, no nos ponemos a pensar que de los dos lados hay, o sea, en las dos posturas hay cosas positivas y en las dos posturas hay cosas negativas, ¿no? Y entonces, como les decía, ¿qué es lo que pide esta nueva generación impulsora del cambio? Crear un mundo ideal para mí, ¿no? En realidad creo que quizás no tengan mucha idea de cuál es el mundo ideal, simplemente están rechazando lo que ahorita ellos consideran como negativo y violento. Oye, Pau, ¿no? Y entonces, no ocurrió, perdón que te interrumpa, no ocurrió ahorita que estás diciendo esto, no ocurrió este mismo fenómeno entre nuestros padres y nosotros, porque con nosotros también vivimos una gran revolución. O sea, ahorita tú lo comentabas, esta oportunidad que hemos tenido de hacer uso de internet para expresar nuestras opiniones. Pero cuando nosotros éramos chamacos, Pau, también llegamos con una revolución, creo que todavía más grande que la que traen ahorita la generación Z y la que tenga en un futuro la generación Alfa, que son los que apenas van haciendo. Pero no había esta misma revolución, Pau, en aquel entonces, porque me viene en la cabeza mucho, no sé si es una cuestión
netamente sea algo normal, sea cíclico, y que ahorita nosotros no nos estamos dando cuenta, perdón que lo diga así, pero que ya nos estamos haciendo viejos, nos estamos peleando con los niños. También. ¿No? O sea, y es que también hay que pensar que cuando nosotros éramos más jóvenes y nosotros estábamos casi en la secundaria, por ejemplo, pues no había esta facilidad de comunicación. Sí, claro. ¿No? Entonces ahorita, y tienes mucha razón, Alex, al final de cuentas creo que se ha venido cambiando estructuralmente la sociedad, quizá desde nuestros padres, ¿no? Pensar que, por ejemplo, en el caso, no sé qué edad tengan sus padres, todavía viven, sí, ¿no? sí. En esta parte, por ejemplo, mis padres son de la tercera edad, tienen 70 años. Wow. Y entonces, pensar, ¿no? Que ellos vienen de la guerra, o sea, los padres de ellos vienen de la guerra. Mi abuelo fue a Estados Unidos no me acuerdo qué guerra le tocó. Chistes que fue a entrenarse y demás. Fue a dar golpes, ¿no? Sí, fue a echar balazos. Fue a echar balazos. Fue a echar balazos por allá. El asunto es que él en su formación militar, pues tenía un punto de vista, pues, obviamente educativo. Yo creo que ese era su ideal de educación. Muy estricto. Pues muy duro, sí, ¿no? Claro. Muy estricto, que bueno, finalmente, en ese entonces creo que los golpes pues era algo muy normal. Hace ratito mencionabas que esta parte educativa, es que creo que al final ya en psicología eso no es educación, eso más bien es condicionamiento. Se da un condicionamiento en el que yo te pego si tú te portas mal. Eso realmente no es educación. Hasta estas generaciones estamos empezando a entender que la educación tiene más que ver con una cuestión de paciencia, de sentarme con el hijo y explicarle toda una serie de situaciones, de formarlo. Pero en ese entonces, pues no había esta parte. Entonces, justamente en estos cambios que se han venido dando, llegamos al punto en el que estamos hoy. Sin embargo, esta revolución la estamos viendo o la estamos viviendo como un poquito más violenta o quizás más fuerte por el eco que tienen todas estas personas. Entonces, habrá que pensar, si nosotros impulsamos, a nosotros nos tocó también una revolución y nosotros impulsamos algo, también hay que permitir tal vez que venga esta otra revolución. Sin embargo, pues ojalá existiera un árbitro que pudiera poner a los dos bandos, ¿no? Exacto. A analizar las cosas y decir, ¿saben qué? A ver, vamos a ver qué pasa aquí, ¿no? Y buscar la manera de llegar a ciertos acuerdos. Lo veo poco viable, porque como les digo, es un fenómeno a nivel mundial desde el punto de vista occidental, porque pues hay otras culturas que son muy distintas a la nuestra, que nos están subiendo a este tren que estamos nosotros. Sin embargo, pues bueno, finalmente, desde mi punto de vista, ya para cerrar, creo que se está impulsando un cambio. Son cambios buenos, positivos, sin embargo, pues bueno, habrá que ver las formas y quizás a nosotros pues nos toque tener ese criterio como para decir hasta qué punto puedo ser empático con esta generación y hasta qué punto puedo ser empático con esta otra que finalmente está defendiendo pues lo que siempre ha vivido y que cree que él considera que pues es algo bueno. Mira que acabas de mencionarlo o acabas de decirlo muy bien. Me quedé pensando en lo del árbitro, ¿no? O sea, si pones un árbitro, ¿qué tipo de árbitro sería, no? Si es un árbitro como Pau, pues no, el árbitro está del lado de Pau, ¿no? Si pones un árbitro más joven, no, va a estar del lado del chamaco, va a ser complicado. Yo creo que más bien es una cuestión de, estamos en plena revolución y nos está costando trabajo muchísimo. Tan así que el perrito se está poniendo de brinco, que no sé, creo que es el de Gabs. El perrito de Gabs se pone de brinco porque también comparte con la banda, ¿no, Gabs? Claro, también tiene su voz y tiene su voto también acá en esta sección de reflexión y análisis. Oye, y el espíritu combativo. Exactamente. Y yo coincido totalmente con ustedes en que creo que por forma natural los jóvenes tienen que ser como revolucionarios. Si no es así, creo que ahí sí ya estamos en un pequeño problema. Naturalmente los jóvenes, la primera revolución que hacen, creo yo, es contra sus padres. En el mejor sentido de la palabra. Por ejemplo, no sé, en mis tiempos me tocaba el cabello largo, que se quería poner un piercing, ponerse un tatuaje, diversas cosas, pero al final de cuentas las primeras revoluciones o las primeras batallas que tienes tú como ser humano es contra tu propia familia. Y lo digo en el mejor sentido de la palabra. Sí, claro. Creo yo que es totalmente válido que las nuevas generaciones tengan sus revoluciones, sus pensamientos, sus ideas, pero creo yo, a mi punto de vista muy particular, están un poquito mal enfocadas, porque no puedes desaparecer de un solo trancazo lo que ya ha sucedido históricamente, porque además creo yo cometerían un gran error, porque si te olvidas de lo que ha pasado, puede en algún momento que lo vuelvas a llegar a repetir. Y no sé, no quiero ser grosero ni mucho menos, pero a veces
las revoluciones juveniles llegan a veces mucho o tienden mucho a ser una especie de utopía. Híjole, qué fuerte, mi queridísimo Gabs. Mira que ya me había convencido, Pau, como los que llegan a tu puerta y te tocan así de, oiga, ya me había convencido, Pau, y ahora ya me hiciste como que dudar otra. No, no es cierto. Pero también tienes razón, Pau, lo que dice Gabo, o sea, así es. ¿Por qué no aceptar también que es algo que ya pasó? Fue el pasado, o sea, por más que, o sea, si hubiera una máquina con la que pudieras viajar y cambiar todo, pues lo cambiarías, ¿no? Yo creo. Perdón. Pero incluso puede ser como buena herramienta, así de decir, mira, ¿sabes qué? Sucedió esto, y esto es como un ejemplo de lo que no se debe de hacer o lo que no debemos de hacer. A partir de ahora, podemos partir ¿no? de eso. Exactamente, porque si lo borras o lo quitas, pues estamos condenados a que en futuras generaciones, 2 o 3 generaciones adelante, posiblemente lo vuelvan a repetir. Aquí creo que también lo que hay que resaltar, y creo que es como muy importante dedicarnos específicamente a la cancelación de los dibujos animados, de cuestiones de ficción netamente y de entretenimiento a final de cuentas, es también con qué grado de humor lo vemos. Porque, por ejemplo, incluso a veces en la actualidad ya no puede ser un poco sarcástico o utilizar lo que llaman el humor negro, porque alguien se puede ofender. Y es cuando a veces puedes decir así de claramente es un chiste, no es dedicado a ti ni va con dedicatoria especial, es un chiste. Claro. Y creo yo que a final de cuentas con los mismos chistes nos ayuda como a afrontar las realidades que están existiendo, que están pasando, que a lo mejor son un problema y te ayudan a sobrellevarlas e incluso pueden ayudarte a superarlas. Sí, sin embargo aquí, por ejemplo, vamos a poner este escenario ficticio. Se le puede pedir a ciertas personas que tengan, por ejemplo, esta amplitud de criterio para entender esta parte del sarcasmo y todo, que al final a nosotros los mexicanos se nos da súper bien, ¿no? El tomar con humor todo este tipo de situaciones. Sin embargo, ¿qué pasa si entre estas personas, ¿no? Que a lo mejor estamos teniendo alguna conversación, etcétera, y tomamos esta parte del humor negro? Hay alguien por ahí. Y no pensando como, ay, bueno, me voy con cuidadito porque no vaya a ofender a alguien. No, pero ya hablando desde el punto de vista de las historias personales, puede haber por ahí alguien que sufrió algún evento muy traumático, que seguramente todos tenemos nuestros eventos traumáticos, pero habrá personas que habrán vivido situaciones muy difíciles, ¿no? Que incluso les haya cambiado la vida y que al final lo que podemos decir puede generar una herida muy profunda. Entonces quizás el pensar que no todos, lo que decimos no es apto para todo público, puede ser también un punto de vista empático de nuestra parte. No pensar tanto, o sea, y estoy totalmente de acuerdo contigo, Gabo. Sin embargo, no quitar la posibilidad de que exista esta parte, ¿no? Eso sí, y entonces pensar en esta situación que, insisto, o sea, no desde un punto de vista incluso burlón de, ay, no, ya no voy a decir nada porque ya aquí todo el mundo se ofende. No. Finalmente, en pensar que dentro de esta humanidad que nos caracteriza a todos hemos vivido de cierta manera eventos quizá agradables, algunos no muy agradables y quizá algunos muy traumáticos, en el sentido de, bueno, espero no estar ofendiendo a nadie. Si ofendo a alguien, pues bueno, ya ofreceré la disculpa correspondiente. Sin embargo, pues bueno, o sea, como también en ese sentido tratar de ser un poco más empáticos, obviamente no quitando de vista el punto de que sí, algunas situaciones están siendo un tanto exageradas, pero también prestarnos a esta situación de apelar a la bondad humana y decir, pues somos empáticos y también podemos ponernos en el lugar del otro. Creo que totalmente de acuerdo. Incluso aquí creo que se nos está yendo de vista una palabra que creo que es fundamental en esta situación: equilibrio. Porque digo, como hay días soleados, hay días con viento, hay días con lluvia. Y creo yo que en la vida misma es prácticamente como lo mismo. O sea, habrá épocas buenas, habrá épocas más o menos y habrá épocas difíciles. Y tratando de tomar en cuenta ese equilibrio en las cosas que suceden, incluso en nuestra propia vida, creo yo vamos a aprender a ser un poquito como más tolerantes hacia lo que se va presentando. No sé cómo lo vean ustedes. El mismo sí, Gabo, totalmente de acuerdo contigo, Gabo. El mismo Gabo es así. El mismo, a mí me consta porque el Gabo ha cambiado muchísimo recientemente. El Gabo no superaba... Evolución, chavo, evolución se llama. No, en serio. Aplausos a Gabo. Aplausos al mismísimo. Me agarraste en curva, Pau. Ahí está. Aplausos al Gabo.
que ya le vamos a poner su propio club de fans por un sueño con Gabs. Por un sueño con Gabs. Oigan, pues en resumen ya, cerrando porque ya nos vamos, pues tolerancia, ponerse en los zapatos del otro, tener un poquito de empatía con la persona y saber bien lo que vamos a decir, dónde lo vamos a decir, cómo lo vamos a decir. Y aquí yo creo que terminamos diciendo que no es quién tiene la razón, qué está bien, quién está mal. Lo acaba de exponer Pau, acaba de dar su punto de vista Gabo, acabo de dar mi punto de vista y hemos llegado pues a lo que ustedes acaban de escuchar, que es todo, creo que se basa en la tolerancia. Así que pues espero que al menos les haya dejado una reflexión o que se vayan pensando después de escuchar esto, decir, oye, pues sí tiene razón. Todo lo que platicaron tienen razón. O sea, tampoco se vale como de siempre andar con esta bandera del odio y de la intolerancia y de cuestionar. Hay que ser un poquito más astutos para tomar el toro por los cuernos. Pero bueno, Pau, te quiero agradecer muchísimo por esta ponencia que, bueno, nos vienes a dar una lección de vida que nos hace falta más seguido, caray. Muchas gracias. Más que nada es como poner todas las aristas a la reflexión para que pensemos que no todo es blanco y no todo es negro. Simplemente pues hay que tratar de pensar un poquito más a fondo la situación. Y antes de que nos vayamos y antes de que le des la palabra a mi queridísimo Gabriel Ortiz, bueno, yo quiero de verdad agradecerte y además felicitarte y enviarte un abrazo enorme, Alex, por tu cumpleaños, que yo sé que ya es mañana. Sí. Muchas felicidades, felicitarte también por los años que llevas con el programa, de verdad, no cualquiera llega a esos puntos, pero de verdad, muchísimas gracias y pues todo el éxito, mi queridísimo. No, te lo mereces. Muchísimas gracias. Eres un gran comunicador, muchacho. Me agarraste en curva, ahora sí me agarraste en curva. Ni para dónde moverme. La idea, querido. Ni para dónde moverme, ¿no? Íbamos a contratar unos mariachis, pero pues ya no conseguimos así como de última hora, muchachos. No se quería poner cubrebocas. Exacto. No, pues sabes que mejor no. Además es un espacio cerrado ahí la cabina y pues no se puede. Sí, no, ya ven aquí, mira, yo, todos con cubrebocas. Miren, ya habrá tiempo para celebrar, ya habrá tiempo para festejar, ya nos estaremos reuniendo. Y pues en verdad, muchísimas gracias por tus palabras, Pau. Me agarraste en curva. Muchísimas gracias a ti, de verdad eres una gran persona, tengo el gusto de conocerte y tuve el gusto de trabajar contigo y pues bueno, eres un tipazo, amigo, muchas gracias y pues que todo lo bueno venga para ti y se quede contigo. Muchísimas gracias, Pau. Ya ves, Gabs, aprende a Pau, Es bien buena onda y tú siempre tratándome mal. Yo lo único que te voy a decir así, feliz cumpleaños, mequetrefe. Ya sé tus felicitaciones, pero bueno, oigan. ¿Sabes qué estaría bueno rescatar? ¿Qué? La entrevista que te hice hace un año, no sé si la tengas todavía por ahí. Voy a buscarla, Gabriel Ortiz. Voy a buscarla. Oye, sí, yo también la quiero escuchar. No sabes las cosas que me editaron, pero bueno. Oigan, les mando un fuerte abrazo, muchísimas gracias por estar aquí en Now Music Radio y ahí nos estamos escuchando, Claro que sí, un abrazo y un beso, cuídense y pásenla muy bien. Y nuevamente felicidades, amigo, que mañana te la pases bomba. No, muchísimas gracias, Pau. Cuídense mucho, nos estamos viendo. Hasta luego. Bye bye, Pau. Gabo, nos vemos. Nos vemos, feliz cumpleaños. Gracias, amiguito, cuídate mucho. Bye bye. Órale. Bye.